días, hoy es 5 de marzo del 2021 y hoy toca el capítulo y hoy toca el capítulo 9, que se titula Una aventura. El día siguiente tuvo un buen comienzo al amanecer claro y soleado. A pesar de que la escarcha brillaba en las hojas verdes con las primeras luces, una hora más tarde había desaparecido y el día prometía ser cálido y agradable. Había sido idea de Tanis salir en busca del Slamori. El semielfo estaba deseoso de aventuras. Flint, después de echar una ojeada a su forja y decidir que las obligaciones pendientes podían posponerse, aceptó la sugerencia. Ya habían salido otros grupos de elfos armados en busca del Taylor. El número de voluntarios había aumentado desde que el orador de los soles había ofrecido una considerable recompensa al cazador que acabara con la extraña bestia. Tanis hizo una vista a la despensa de la cocina de palacio y se presentó en casa de Flint poco después del amanecer, cargado con una bolsa que contenía una bala de pan moreno, queso, una botella de vino para él y un jarro de cerveza para el enano. Armados con hacha, espada corta y arco, Flint y Tanis cruzaron el puente que salvaba la hondonada, de 150 metros al oeste de la ciudad, en medio de las maldiciones y rezongos del enano. Flint había oído que una raza arcaica de espíritus desencarnados, unas criaturas hechas de aire, guardaban las regiones por encima de los ríos, impidiendo que nada ni nadie los cruzara, de manera que, para entrar en Qualinos, el único medio era este puente. Saber que un iracundo espíritu aguardaba que sacara un brazo o una pierna por el borde del puente para alojarlo a la torrentera por la que corría el río 150 metros más abajo, no contribuyó a mejorar la opinión que Flint tenía sobre la situación. Nunca he estado en el Kentomenai Cat, dijo Tanis, señalando hacia el norte. Vamos. A ver, creía que íbamos a cazar al Taylor. Tenemos las mismas posibilidades de encontrarlo en el Kentomenai Cat como en cualquier otro lugar. Por lo que he oído, es más factible que ese espíritu nos encuentre a nosotros que al contrario. Hombre, eso es muy tranquilizador, rezongó Flint mientras alcanzaban el final del puente y procuraba alejarse lo más posible del borde del precipicio. ¿Y qué infierno nos es un Kentomenai Cat? Cuando un elfo celebra su Kentomen, un familiar cercano, alguien que todavía no se ha sometido a esa misma ceremonia, se dirige a un área abierta y eleva desde la que se domina el río de la esperanza para estar en vigilia toda la noche a solas. No me hagas pensar tanto, muchacho, gruñó el enano. ¿Qué es el Kentomen? Es la ceremonia a la que se someten los elfos cuando alcanzan la mayoría de edad. Al cumplir los 99 años, Portios celebrará su Kentomen dentro de unos meses. Supongo que será Gentanas quien llevará a cabo el Kentomenai Cat. La senda serpenteaba entre el denso bosque de álamos y pinos y discurría de vez en cuando tan próxima al borde del precipicio que a Flint le sudaban las manos. En ocasiones trazaba un brusco giro que lo llevaba de nuevo al interior de la espesura, para gran alivio del enano. Por último, después de más de una hora de marcha, llegaron al Kentomenai Cat. El sendero
desembocaba en un afloramiento de granito púrpura bañado por el sol y que se asomaba a la hondonada por el este. Los peñascos estaban tapizados con parches de líquenes blancos, verdes y negros. Flint divisó la torre del sol, que brillaba en la distancia. Las casas de los elfos parecían tocones de árboles rosas cadentes de ramas. La arboleda, el parque que había en el centro de la ciudad, se extendía al norte de un área despejada que debía de ser la sala del cielo. El aire traía el sonido amortiguado del trino de los pájaros. En el centro del Kentomenai-Kat había un estrato de granito púrpura casi llano, pero surcado por depresiones de un palmo de ancho por las que corría agua clara. El estrato tenía una suave inclinación hacia el borde de la hondonada. Aquí es donde el familiar del elfo sometido al Kentomen se arrodilla para orar al Abatkuk y rogarle que bendiga al joven o a la joven, que le conceda mantenerse en armonía con la naturaleza a lo largo de los siglos que dure su vida, explicó Tennis con voz reverente. Flint deambuló por el Kentomenai Kite, escuchando el roce de sus pesadas botas de viaje sobre la roca y admirando los púrpuras verdes y blancos del claro al que rodeaban álamos, robles y peceas. El paraje trascendía una profunda sensación de paz. Miró hacia Tanis, a la vez que reanudaba su paseo. «Flint, no», gritó el semielfo con un gesto aterrado. El enano miró al frente y hacia abajo. El estrato rocoso que en sus otros 3 lados tenía una suave inclinación, en este terminaba en un abrupto corte. Flint gruñó. Estaba a menos de un palmo de un precipicio de 180 metros o más. Se quedó petrificado. Entonces, una fuerte mano lo agarró por el cuello de la túnica y tiró hacia atrás. Tanto Flint como Tanis perdieron el equilibrio en la irregular superficie rocosa y cayeron despatadados sobre el firme y seguro granito. El semielfo estaba pálido y Flint palmeó cariñosamente la sólida roca con mano temblorosa mientras la cabeza le daba vueltas. «Yo», balbuceó. «Tú». Tanis tampoco podía hablar. Ambos se miraron durante un instante que pareció una eternidad, hasta que Flint inhaló tembloroso. «Este lado acaba de una manera un poco repentina», comentó. «Un poco sí», se mostró de acuerdo Tanis, a la vez que esbozaba una débil sonrisa. El enano asumió su habitual talante gruñón, se sentó y recogió la bolsa del dinero que se le había caído de la túnica. «Desde luego, en ningún momento corrí verdadero peligro de despeñarme», se tranquilizó a sí mismo. «Oh, no, por supuesto que no», aseguró Tanis con demasiada premura. «Quizá este es el momento para hacer un alto y comer», añadió el enano. Tanis asintió con un cabeceo y recogió la bolsa de las provisiones. De mutuo acuerdo, y sin que fuera preciso decirlo en voz alta, los 2 amigos se retiraron del borde otros 3 metros. «No me preocupo por mí mismo, claro», dijo Flint. «Solo que no sabría qué decirle al orador si hubieras perdido el equilibrio y te hubieras despeñado por el precipicio». Tanis no hizo comentario alguno. Comieron bajo la suave caricia del sol de mediodía. Flint se empeñó en que Tanis cogiera las lonchas más grandes de queso, los trozos de pan más sabroso y las mejores piezas de fruta. Se quedaron sentados un rato disfrutando del paisaje, aunque a una distancia prudencial del precipicio, por supuesto. Después decidieron regresar a Qualinos, ya que Flint tenía trabajo pendiente en la forja.
Los problemas empezaron cuando los dos amigos iniciaron el camino de vuelta. El sendero debía de haberse bifurcado en algún punto antes de llegar al Kentomenai Cat, y ninguno de ellos lo había advertido. Cuando volvieron sobre sus pasos, tomaron el camino equivocado. Entonces, el tiempo entró en escena. Al principio solo fue una nube oscura que ocultó el sol un momento. Como solía decir mi madre, una nube nunca viene sola, comentó el enano. Poco después, un amenazador frente nuboso cruzaba sobre sus cabezas. El cielo se encapotaba a una velocidad alarmante, de manera que Tanis pensó que la tormenta descargaría en cualquier momento. En efecto, al cabo de unos minutos empezaron a caer unas gotas frías y enormes. Enseguida, el enano y el semielfo estaban empapados hasta los huesos y tiritando, y Flynn se lanzó a una interminable letaina de gruñidos alternando con palabras. Se acabaron las aventuras, se acabaron las aventuras, se acabaron las aventuras. Todo esto no había tenido mayor importancia a no ser por el atajo. Tanis se mostró reacio a tomarlo, pero Flynn le dirigió una mirada desafiante mientras señalaba una trocha apenas visible que cortaba el sendero principal. Creía que era yo el que había viajado por todo Kryn de punta a cabo, protestó el enano. Supongo que estaba equivocado. Tanis pasó los siguientes 10 minutos disculpándose con el enano y afirmando que, en efecto, Flint era el que tenía la experiencia en los caminos y que conocía los bosques como la palma de la mano, y si el que había estado lo bastante atento durante la subida para fijarse en el atajo. Lo que es más, el día anterior se había enfrentado a un furioso Taylor, prácticamente desalmado. Por consiguiente, se metieron entre la maleza por la poco marcada trocha que se internaba en el bosque empapado por la lluvia. A medida que penetraba más y más en la espesura, creció la inquietud de los dos amigos, temerosos de que el Taylor apareciera en cualquier momento. El aguacero no cesaba y estaban empapados hasta los huesos. 2 horas más tarde, durante las cuales no había dejado de llover de manera torrencial, se toparon con un grupo de los que habían salido a la caza del Taylor y regresaron junto a la ciudad. Cuando llegaron a las afueras de Qualinos, Flint había empezado a toser y temblaba de fiebre cuando, ya en su casa, Tanis lo ayudó a quitarse la túnica, las polainas y las botas, todas ellas chodeantes. El semielfo lo envolvió en una manta, lo hizo sentarse en una silla y avivó el fuego de la forja para que diera más calor. Ya a última hora de la tarde, mientras Tanis movía el guiso de venado que había preparado en una olla, Flint estornudó con tanta fuerza que por poco tiró la silla patas arriba, y el semielfo llegó de un brinco junto a él para impedir que se fuera de bruces al suelo. ¡Buf! Gruñó el semielfo. ¿A quién se le doblaron las rodillas al sujetar la silla? Sé que no eres muy alto, Flint, pero desde luego eres un poquito pesado. Al fin, y no sin grandes esfuerzos, logró poner derecha la silla, pero el enano ni se molestó en darle las gracias. Ah, da lo mismo si me caigo o no, puesto que me estoy muriendo, dijo quejoso el enano. Se sonó la nariz en un pañuelo de lino, un regalo del orador de los soles, con un ruido que parecía el de una trompeta mal afinada. Al menos, de ese modo, ya estaría tumbado y listo para que me metieran en el ataúd. Flint se arrebujó en la manta y metió de nuevo los pies en un balde de agua caliente que echaba abajo. A pesar de lo cerca que estaba del ardiente carbón de la forja, el calor no lograba quitarle el frío metido en los huesos, y temblaba de manera constante mientras le castañeaba los dientes. Ahora mismo estoy prácticamente rígido de todos modos. Se me puede dar por muerto de manera oficial. Declaró. Si quieres, te preparo un ponche caliente con el vino de frutas, ofreció Tanis.
Flint le dirigió una mirada asesina. ¿Por qué no me atraviesas con tu espada? Así al menos acabarías con mi sufrimiento de modo rápido. No estoy dispuesto a presentarme ante Leox apestando a perfume elfo. Flint, dijo Tanis con actitud grave, sé que estás muy abatido y que te encuentras mal, pero por el amor de Dios, que solo tienes un resfriado. No te estás muriendo. A ver, ¿cómo estás tan seguro? Gruñó el enano. ¿Tú te has muerto alguna vez? Flint soltó otro monumental estornudo. Su bulbosa nariz estaba enrojecida, a juego con el resplandor del ocaso. Tanis se limitó a sacudir la cabeza. El planteamiento del enano tenía una cierta lógica, aunque fuera un desatino. Se acabaron las aventuras, bramó Flint. Se acabaron los Tyler's. Antes prefiero enfrentarme a una partida de ogros. Se acabaron los Slamodis. Se acabaron los paseos bajo la lluvia al borde de lo que es una versión elfa del abismo. Hizo un alto para respirar y soltar otra parafada. Todo esto es consecuencia del baño que tomé ayer. Los enanos no están hechos para sumergirse en agua 2 días seguidos. La última frase le sonó a Tanis algo así como joder. La última frase le sonó a Tanis algo así como los dados están hechos para sumergirse en agua 2 días seguidos. Costaba trabajo creer que los dos hubieran estado sentados tan a gusto frente a la forja solo un día antes, pensó el semielfo. Flint se sonó otra vez la nariz. Se había puesto un paño caliente sobre la cabeza y envuelto en la oscura manta tenía la pinta de un místico de poca monta en una feria de segunda clase. Ha sido la última vez que cometo el error de hacerte caso, rezongó por 20ª vez. Tanis hizo cuanto pudo para ocultar su sonrisa mientras servía té y ponía la taza en las callosas manos del enano. A ver, ha dejado de llover y tengo que irme para dar clase con Tiresiano. ¿Tan tarde? Está bien, vete y déjame morir a solas, le puso Flint. Pero cuando vuelvas, no esperes que te reciba con un «Hola, Tanis, ¿cómo estás?» Entra y haz perder el día a un pobre enano. Al fin y al cabo, está de muerto. Quedan un par de horas de luz. Lárgate ya. Te veré más tarde, dijo agitando la mano, como si espantara a semielfo. Aunque probablemente no nos volvamos a ver, añadió con aspereza. Tanis sacudió la cabeza. Cuando Flint estaba así, lo mejor que podía hacerse era dejarlo a solas con su depresivo estado de ánimo. El semielfo estaba seguro de que la tetera quedara al alcance del enano y que el agua del balde estuviera caliente. Sirvió una buena ración de guisado en un plato de madera para el enano y después recogió el arco y las flechas y se dispuso a partir. Pero cuando llegaba a la puerta del taller se dio de cara con 2 visitantes, el orador de los soles y Tiresian. «¿Pero es que siempre tienes que llegar tarde a las clases?», espetó el noble elfo a Tanis, haciendo caso omiso del enano, y al momento reanudó una acalorada discusión con el orador. Más que discusión era un monólogo, pues solo Taran se mostraba imperturbable y se limitaba a mover la cabeza con gesto grave en respuesta a los fogosos comentarios del noble elfo, pero sin hacer declaración alguna que pudiera interpretarse como un aserto. Si ello era posible,
Tiresian había adquirido más seguridad en sí mismo en los 20 años que Flint lo conocía. A pesar de su cabello corto, tan poco habitual entre los elfos, el hombre era un hombre atractivo, con unos rasgos firmes y marcados, y unos ojos penetrantes del color de un cielo otoñal. Tiresian gesticulaba con elegancia mientras hablaba al orador, y, aun estando de pie en el umbral de la rústica casa del enano y ataviado con una sencilla túnica gris, claro, lo envolvía un halo de imponente autoridad. La gente comenta que la aparición de una criatura tan extraña y peligrosa como este Taylor es evidencia de la política que sigues con respecto a los forasteros. Aquí, los ojos del noble elfo se posaron en Flint, y poco después, en un gesto absurdo, se clavaron en Tanis. Es una equivocación. Solo Stadam se detuvo y se encaró con el noble elfo. Por fin, el semblante del orador denotaba una sombra de emoción. Esa emoción, no obstante, él la regocijó. Una conclusión interesante, Lord Tiresian. Dime cómo llegaste a ella. Por favor, orador, te ruego que comprendas que no es mi punto de vista lo que expongo, sino el que he oído manifestar a otros, respondió con suavidad el noble elfo. Por supuesto, replicó cortante Solostadán. Simplemente doy por hecho que, como orador de los soles, estarás interesado en conocer la opinión de tus súbditos, añadió Tiresian. Por favor, ve al grano. La voz de Solostadán denotaba irritación por primera vez desde que los dos hombres habían aparecido en el umbral del taller de Flint. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los recién llegados había saludado al enano. Flint observó con atención a Tanis. El semblante de su amigo había asumido aquella expresión obstinada que siempre exhibía cuando estaba con cualquier otra persona que no fuera Flint. Miral o Laurana. Aquella expresión habría hecho sentirse orgullosa a pie ligero, pensó el enano. Flint, oh Dios, abrió la boca para intervenir, pero se le adelantó Tiresian. El noble elfo se pasó la mano por el corto cabello rubio y Flint reparó en que sus brazos, visibles merced a las mangas cortas de la camisa de primavera que llevaba bajo la túnica, estaban surcados de cicatrices, resultado, sin duda, de años de práctica de esgrima con su compañero Ulte. Se dice que los Taylors tienden a elegir cubiles cercanos a cazarlas concurridas, para así atacar a los viajeros. Comenta que, a pesar de que es prohibido la entrada a Qualinos a la mayoría de los viajeros, el nombre del nido de Solas Jofflin se ha incrementado el número de comerciantes elfos que salen de la ciudad y del reino con mercancía. Lord Tiresian. La paciencia de Solostadán había llegado a su límite, pero el noble estaba ya demasiado lanzado para que el respeto y el decoro lo defendaran. Dicen, orador, que fue una equivocación, algo nada elfo, instalar esas bañeras gnomas en palacio. Flint resopló con desdén, lo que no le costó mucho trabajo merced al resfriado. Tanis se echó al reír. Tiresian se sonrojó y dirigió una mirada fulminante a los dos amigos. Solostadán parecía debatirse entre el impulso de prorrumpir en carcajadas o lanzar una diatriba. Sus ojos se encontraron con los de Flint, en los que brillaba el regocijo. ¿Os apetece un ponche de vino de frutas Solostadán, Tiresian? Preguntó el enano con voz acatarrada. Aquí mi amigo se ha ofrecido a prepararlo para un pobre enano enfermo. Solostadán volvió la espalda a Tiresian y guiñó el ojo a Flint y a Tanis. Agradezco tu amable invitación, amigo Flint, pero la declino. Creo que el Lord Tiresian buscaba tantalas. Orador, debo insistir en que adoptes una determinación sobre el otro asunto. El noble contenía a duras penas su cólera.
¿Debes insistir?, demandó Solostadán. Lo que hagas hoy puede afectar a tus hijos en el futuro, Odador, respondió Tiresian con frialdad. Solostadán se rió. Adiós. El fuego de la cólera hizo centellear sus ojos verdes. De repente, pareció crecerse y superar en un palmo la aventajada estatura del noble elfo, y su presencia ser demasiado imponente o magnífica para el reducido espacio de la clase de Flynn. ¿Te atreves a presionarme acerca de este o cualquier otro asunto en presencia de terceros? Tiresian palideció, se apresuró a disculparse y se marchó llevándose al semielfo a remolque. Aún salían por la puerta cuando Flint oyó que el noble descargaba la ira en Tanis. Más te vale que hayas practicado la técnica que te enseñé ayer, semielfo. La amenaza implícita en sus palabras quedó flotando en el aire mientras las pisadas se alejaban. No es de envidiar el rato que le esperaba a Ollatanis durante la lección de tiro con arco, comentó con voz quedada el enano, mientras se limpiaba la nariz en el pañuelo. Señaló con ademán la forja, donde estaba la olla con el guisado. No es un banquete para echar las campanas al vuelo, puesto que Tanis, como cocinero, solo era pasable, pero está caliente y es un plato tasano. Si gustáis compartir la comida de un enano moribundo, estáis invitados. Terminó en medio de débiles toses. Flint ofreció un aspecto tan patético, envuelto en la manta como un faldo y con la taza medio vacía entre sus manos apretadas, que solo prorrumpió en carcajadas. Moribundo, Flint, lo dudo. Eres la persona más sana de todos nosotros, no solo en el aspecto físico. A solas con Flint, el orador dejó de lado su actitud ceremoniosa. Llenó otra vez la taza del enano, sin hacer caso de su quejosa petición de una última jarra de cerveza antes de morir, y decidió que, después de todo, se tomaría una copa de ponche de vino de frutas. Impidió con un ademán que Flint se levantara para prepararlo, y calentó el vino, al que añadió un pellizco de especias aromáticas que encontró en un pequeño tarro de la cena. Mientras bebía a sorbos el ponche, el orador se acomodó sobre el arcón tallado donde Flint guardaba su reducido vestuario. El orador y dirigente de los Qualinestis, en personas, me ha servido una taza de té con sus propias manos, pensó Flint maravillado de su buena fortuna. Tengo un encargo para ti, maestro Fireforge, si deseas aceptarlo y tu salud te lo permite. Mi salud me lo permite. Y por otro lado, ¿cuándo he rechazado alguno de vuestros trabajos?, replicó el enano, sabiendo a ciencia cierta que podía permitirse el lujo de prescindir de las formalidades cuando estaban a solas con su amigo. Aún así, la reciente demostración de Solostadán de su autoridad le aconsejó no abusar en demasiado de su amistad y agregó: Señor. El orador dirigió una mirada penetrante a Flint, y después sus ojos escrutadores recorrieron el aseado catre, la cuidada forja y la ropa húmeda, incluida la túnica verde esmeralda que, siguiendo sus órdenes, le había hecho su sastre al enano 20 años atrás. Extendida entre dos sillas, las botas de cuero se empezaban a poner tersas al irse secando, y que estaban bajo la mesa. El cuarto olía lana mojada. El orador bebió un sorbo de ponche y, cuando por fin habló, su voz tenía un deje cansado. Te preguntarás por qué permito que me hable así un cortesano. A decir verdad, no creí que fuera de mi incumbencia. Empezó el enano, pero Solostadán lo interrumpió. Como ya sabes, Tiresian,
pertenece a una de las familias más importantes de Qualinost, la tercera casa. Su padre me hizo un gran servicio hace años, un servicio de tal magnitud que, de hecho, si no hubiera estado a mi lado entonces, ahora tal vez no sería orador. Flynn se preguntó qué clase de favor habría sido aquel para depender de él algo tan importante, pero decidió que, si Solostadán quería que lo supiera, ya se lo diría. Por lo tanto, en lugar de preguntar, el enano saboreó un poco de té, acercó más los pies a la lumbre y aguardó. Tiresian es uno de los mejores arqueros de la corte, musitó Solostadán, como si su mente estuviera lejos de allí. Afuera, el sol se metía tras el horizonte y derramaba una luz dorada sobre Qualinost, que hacía juego con el resplandor anaranjado que salía de la forja. El enano pensó que más parecía ser otoño que primavera, pero desechó tan vanas ideas y prestó atención a lo que a lo que decía el señor de los Qualinesti. Estoy al corriente de que Tiresian ha sido muy duro con Tanis. Sí, sé mucho más de cuanto ocurre en la corte de lo que doy a entender, amigo mío. Pero no olvido que las enseñanzas de Tiresian han hecho de Tanis un arquero casi tan bueno como él mismo. Lo único que lamento es que Tiresian sea tan, al parecer, solo Tarán no daba con la palabra adecuada. Tan tradicionalista, sugirió Flynn, tan intransigente. El enano se llevó una taza a los labios sin atreverse a mirar a un tadillas al orador hasta que no se terminó el té. Con todo, cuando alzó la vista, se encontró con la mirada intensa de Solostadán, que había inclinado el rostro de manera que sus orejas puntiagudas asomaban entre el cabello dorado. Si los elfos te parecemos tradicionalistas, maestro Fideforge, dijo con voz tan quedada pero firme, intenta recordar que nuestra defensa a ultranza de la tradición nos ha protegido cuando otras razas más dadas a la innovación se hundían en tumultos y revueltas. Por eso procedo con tanta cautela a permitir el incremento del comercio con naciones extranjeras, a pesar de que cualquier relación en las costumbres es una abominación para algunos cortesanos, y por lo que tomo tan en serio las reticencias de personas como Tiresian y Senot. El enano asintió con la cabeza. Pero estoy aquí por una razón, añadió el orador con voz enérgica. Aparte de investigar los rumores de mi querido... Igual si bajo esto un poco. Así creo que mejor. Aparte de... Estaba próximo a salar un último aliento. Me alegro... No, un poco más cepillo. Me alegro de ver que tales rumores eran infundados. No estéis tan seguro de ellos, iba a decir el enano, pero en el último momento contuvo la lengua y se limitó a mirar al orador en espera de sus palabras. ¿Has oído hablar de la ceremonia llamada Kentomen?, preguntó Solostadán, que prosiguió al asentir el enano en silencio. Hemos pasado gran parte del invierno planeando el Kentomen de Portios, que se celebrará en la Torre del Sol antes de 2 meses. Los dos hombres se miraron en silencio un rato. Luego el orador dirigió la vista hacia la forja. Me gustaría que realizaras un medallón específico para esa ocasión. Se lo regalaría a Portios durante el Kentomen. El orador aspiró profundamente. Me gustaría que esta ceremonia uniera de nuevo a los nobles elfos, maestro Fideforge. Temo que los recientes cambios
han propiciado ciertas disensiones y, con esta ocasión, quiero llamar la atención de los descontentos hacia mi devoción por ciertas tradiciones elfas inmutables. Huelga decir, amigo mío, que el éxito de la ceremonia repercutirá de manera notable en cimentar la pretensión de Portios a poseer el título de orador en el futuro. Y tu medallón que recibirá de mis manos será parte de ellos. ¿Tenéis algún diseño en mente?, preguntó Flint. Solostadán se puso en pie y dejó la copa vacía sobre la mesa. Tengo algunas ideas, desde luego, pero preferiría ver antes lo que se te ocurre a ti. De cuantos me rodean, maestro Fireforge, quizás seas quien mejor me conoce, y ese conocimiento puede serte de gran utilidad ahora. Guardó silencio, como si pensara en algo que no estaba relacionado con el tema de la conversación. Para mí será un honor realizar ese medallón para una ocasión tan especial, dijo Flynn con voz queda. Solostadán volvió la vista hacia él y sonrió. Una expresión cálida y afable le iluminó los ojos. Gracias, Flint. El enano... Joder, ¿esto cuándo acaba? El enano reparó de pronto en el aspecto cansado del orador, como si hubiera pasado varias noches en vela. Solostadán pareció advertir la comprensión reflejada en la somera mirada de Flint. El camino de un orador está lleno de obstáculos y sinsabores, amigo mío. Tienes un claro ejemplo en mi propia familia. Flint, convencido al fin de que no iba a morir, apartó la manta en la que se envolvía. Se acercó al halcón de madera tallada y sacó una camisa limpia de lino blanco con hojas de álamos bordadas en el escote. Obsequio del sastre del orador. Se metió la prenda por la cabeza. ¿Os referís a la muerte del padre de vuestro hermano?, preguntó. A las muertes de Ketenan y el Ansar, por supuesto, respondió Solostadán, pero también a la muerte de Adelas, mi hermano menor. Mis padres tuvieron 3 hijos, de los cuales solo vive uno. Cabe la posibilidad de que con el tiempo Qualinost vea decaer el título de orador no en Portios, sino en Gitanas, o incluso en Laudanas, si la situación lo requiere. ¿Qué ocurrió con Adelas?, inquirió Flint. Adelas nació pocos años después de que Ketenan y murió poco tiempo después que mi querido hermano mediano. Qué época tan triste para vos, dijo con suavidad el enano. El orador alzó la vista. Para todos nosotros, sí. Ketenan murió y el Ansa parecía un fantasma viviente, esperando el nacimiento de su hijo. En la corte reinaba un ambiente de duelo, como si nos cubriera una mortaja de la que no podíamos librarnos. Observó al enano, que se esforzaba por ponerse unas polainas verdes y unos calcetines de lana marrón. Entonces, a través de alguien que había pasado por Calgot, nos llegó la noticia de que Adelas había abandonado aquella ciudad y venía de regreso hacia aquí. Deberías haber visto el cambio que se produjo en la corte, amigo mío, añadió con una sonrisa. Regresaba a mi hermano menor, que había salido desde Qualinost cuando era un niño, décadas atrás, y al que no habíamos vuelto a ver desde entonces. En medio de tanto dolor, de tantas tristezas, el anuncio de su llegada fue como un soplo de aire fresco. Me sentí como si hubiera perdido a un hermano y hubiera encontrado a otro, y, aunque el dolor por el fallecimiento de Ketenan era todavía muy hondo, fue un gran consuelo saber que por fin recobraría al hermano que había perdido años atrás. Apenas conocía a Adelas, ¿comprendes? Abandonó la corte a una edad muy temprana. Flint se preguntó por qué una familia noble de Qualinost había enviado lejos a su hijo más pequeño, aunque no dijo nada.
Su perplejidad debió asomar a su mirada. Adelas era un niño enfermizo. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, y los sanadores elfos se mostraron incapaces de curarlo. Por último, mi padre, el orador, decidió enviarlo con un grupo de clérigos a las cercanías de Caelgot, al otro lado del estrecho de Echasea, donde vivía un clérigo elfo a quien conocía y que había obtenido grandes resultados con enfermos desahuciados. Adelas mejoró allí y el clérigo lo envió de vuelta un año después, pero enfermó enseguida otra vez. Daba la impresión de que algo en Qualinesti lo consumiera, dejándolo sin fuerzas. Mi padre, temeroso de perder a su hijo menor, lo envió de regreso al Caelgot de manera definitiva. No hubo visitas. Ya sabes cómo son las cosas aquí. Las principales familias abandonan Qualinost solo en contadas ocasiones, a veces nunca. Pero recibíamos informes de manera regular en los que nos comunicaban que Adelas se encontraba bien. Flynn se acercó al orador. La única luz que alumbraba el taller, el resplandor del fuego de la forja, dibujaba extrañas sombras en el rostro de Solostrada. ¿Qué ocurrió cuando Adelas volvió?, preguntó el enano. El orador frunció el entrecejos. Jamás llegó aquí. Transcurrieron semanas sin que tuviéramos noticia de él. Creí que la incertidumbre acabaría por matar a mi madre. Se encogió de hombros. Entonces nos llegó la noticia de lo ocurrido por Midal, que traía una carta de mi hermano en el triste relato de su muerte a manos de unos malhechores. La misiva hablaba del afecto que Adelas profesaba a Midal, con quien estaba en deuda por sus cuidados. Pedía que se diera a su amigo un puesto en la corte. Esbozó una triste sonrisa. Era evidente que Midal no poseía grandes dotes como mago. Podía realizar conjuros ilusiones sin importancia y aliviar los dolores del estómago y jaquecas, pero poco más. Flint recordó que el mago lo había ayudado cuando casi se ahogó por primera vez que probó el vino de frutas de elfo. No son de despreciar tales aptitudes, objetó. Solostrada se dirigió a la puerta y acarició con suavidad los capullos de rosal trepador que crecían junto al umbral. Midal es un elfo amable e inteligente y, aunque como mago no valga gran cosa, resultó un excelente tutor para Tanis, gitanas y Laudana. Nunca me ha arrepentido de admitirlo en Qualinost. El orador contempló el ir y venir de los elfos que quedaban por terminadas sus ocupaciones por aquel día. Luego miró el rojizo cielo del atardecer. Se ha hecho tarde, dijo con sencillez, y puso punto final con la conversación. Joder, qué pedazo capítulo. Bueno, chao, hasta mañana.